Buenas noches, ¿cómo está? Este domingo tenemos elecciones municipales. Un test para el gobierno, un test para la concertación. Vamos a saber cuánta energía vital tiene la concertación. ¿Qué efectos tiene esto en las presidenciales? ¿Qué va a pasar con Lawrence Goldborn? ¿En qué balcón va a estar? ¿En el de la Moneda o si es que gana Pablo Salaquet ahí en el municipio de Santiago? Esta noche conversamos con Jorge Navarrete, abogado, columnista, que acaba además de publicar este libro que va a salir este lunes. Se va a presentar Debatiendo sin ira, Ernesto Tone y Jorge Navarrete. Un análisis de lo que pasó en los últimos gobiernos de la concertación, por qué ocurrió lo que ocurrió además, por qué una presidenta que sale con una popularidad extrema no logra traspasar el poder a la misma coalición. Algo del gobierno de Sebastián Piñera y lo que viene. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Gracias por la invitación. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. El libro tiene que ver porque es un análisis de lo que ha pasado y por qué la concertación está en la oposición. Y todo tiene que ver con estas elecciones porque justamente el test es justamente el voto popular. Aquí se miden, ya se acabaron las encuestas y todo este tipo de cosas y decir que está en la fotografía del momento. No, estas son elecciones. Pronóstico. Partamos con un pronóstico. A ver, creo que no hay que ser particularmente lúcido para decir que en votación global, me refiero básicamente a concejales, la concertación debería imponerse por sobre la Alianza por Chile. Eso significa un mayor número de concejales, mayor número de alcaldes, y sin embargo, pese a que no hay una gran diferencia respecto al resultado anterior, y como suele ocurrir la noche de las elecciones, todos se van a dar por ganadores con diferentes argumentos, quizás la opinión pública va a interpretar el triunfo a partir de lo que suceda en 4 o 5 comunas emblemáticas que parecen ser las más disputadas. Yo tengo 5 parámetros. Uno de ellos, sí, mayor cantidad de alcaldes en comunas emblemáticas, ese sería un ganador. Pero también la mayor cantidad de concejales, la mayor cantidad de votos en alcaldes, mayor cantidad de votos de concejales, mayor cantidad de votos de alcaldes y por último podríamos agregar la población que va a ser gobernada por uno u otro sector. Así es. 6 parámetros. ¿Cuál es el preferible? A ver, si le pudiéramos decir a nuestros telespectadores cuando escuche en la noche los resultados de esa elección, ¿dónde se tiene que fijar para determinar nuestro telespectador quién ganó? Es un tema bien opinable. A mí en lo particular me gusta el número de votos en la elección a concejales, porque creo que desde la perspectiva del sistema electoral que rige esa particular elección es la más abierta, donde hay una mayor oferta y donde uno a lo menos en número agregado, independiente que eso coincida o no con el número de alcalde elegido, como tú bien dices, con el porcentaje de la población gobernada por uno y otro, me parece sin duda el más fidedigno. Ahora, si yo me voy a la elección del 2008, ya tengo los apuntes para el domingo acá. Muy bien. La concertación le ganó claramente en la última elección a la Alianza. Obtuvo 45,2 frente a 36. O sea, le sacó la mugre en realidad, por decirlo claramente. Entonces, si alguien dice ganó, a lo mejor puede ser hasta un poco inocuo, porque después ganó Sebastián Piñera. Sin duda. De hecho, una de las cuestiones que yo creo que está en disputa, a diferencia de lo que anda diciendo mucha gente en columnas de opinión, en diarios y en la televisión, es que yo no comparto la opinión de que este resultado de la elección municipal sea un buen predictor de lo que pueda ocurrir después de una elección presidencial. Y la razón es más o menos obvia. Primero, porque la elección municipal responde a una lógica distinta a la elección nacional, donde las lealtades son diferentes. Segundo, porque yo creo que enfrentamos un escenario bastante líquido ya hace algunos años, donde porcentaje importante de la población transitan de uno a otro bloque sin las dificultades que observamos anteriormente. E incluso los dos liderazgos mejor posicionados de cara a la elección presidencial, me refiero a Michelle Bachelet y Lawrence Goldborn, responden a un biotipo cuyo mayor atributo, según sus propios partidarios, es justamente estar por encima de estas lealtades. Lo digo en castellano. Toda la gente que va a votar por Carter en la Florida va a votar por Lawrence Goldborn y ninguno de ellos por Michelle Bachelet en la elección presidencial. En Valparaíso, toda la gente que va a votar por Castro va a votar por Lawrence Goldborn en la presidencial y ninguno de ellos por Michelle Bachelet. Cuando uno lo pone en esos términos, se da cuenta que el voto cruzado, si uno compara la elección municipal con la presidencial, va a ser muy alto. Pero la política también son imágenes, son Sin símbolos, duda. son emociones, son sensaciones.
son mareas que de repente vienen, que pasan. Y resulta que después de esta elección del 2008, pese a que la oposición de la época de gobierno perdió esa elección, hubo una sensación triunfalista y algunos dicen que eso le dio el impulso definitivo para que Sebastián Piñera llegara a la presidencia. Tengo dudas de lo último, pero no me cabe la menor duda que en términos estéticos la centro-derecha se atribuyó a la elección pasada por una cuestión muy obvia, y es porque ganaron 6, 7, 8 de las comunas más emblemáticas. Es justamente eso, para ponerlo en términos tenísticos, ya que tenían que defender puntos para esta elección, lo que los llevó a un pesimismo inicial y a un optimismo en la concertación que yo creo que ambos se han ido moderando en la medida que se acerca la elección de este domingo. Cuando uno escucha al ex vocero Francisco Vidal o incluso al presidente de Renovación Nacional, don Carlos Larraín, y compara sus declaraciones de hace 2 meses atrás con las de hoy día, yo creo que hay mayor cautela de cara a un resultado que en términos generales va a ser estrecho. Pero insisto, quien gane o pierde esta elección va a depender en términos comunicacionales de estas 5 o 6 comunas. De hecho, yo recuerdo que después de esta elección del 2008, la presidenta de la época, Michelle Bachelet, empezó a dar explicaciones, tenemos que volver a la calle, mirar a la gente, no sé, es decir, algo nos pasó, y yo veía las cifras y decía, pero a ver, ¿cómo se ganaron? ¿Qué le pasa? Bueno, sí, algunas alcaldías. Entonces resulta que, ¿qué es lo que decía en ese tiempo la oposición? Nosotros gobernamos más ciudadanos que la concertación, que eso es lo que vale. Y al parecer ese fue el elemento decisivo, parece que para los dos, gobierno y oposición, para decir quién ganó y quién perdió. Probablemente, incluso, y no siendo esto contradictorio con lo que decía hace un rato, pudiera haber sido una elección donde se enfrentaba Eduardo Frei con Sebastián Piñera algo más decisiva a lo que pudiera pasar hoy día, donde tenemos un escenario mucho más abierto. Es decir, yo creo que sería bueno que recordemos los resultados de este domingo, los comparemos con los resultados de la elección presidencial, y yo creo que una vez por todas vamos a empezar a votar las tesis que ponen sobre la mesa la capacidad predictiva de una elección municipal de cara a lo que ocurra con los liderazgos nacionales. Ya, hagamos el pronóstico. Pablo Salaqueto, Carolina Toá. Por nariz. ¿Quién tiene la nariz más grande? La nariz más grande la tiene hasta hoy día Salaquet. ¿Gana Salaquet entonces? No. ¿Por nariz gana Salaquet? Tengo dudas. Yo no apostaría. No, pero si hay que decidirse por alguien. Es que sinceramente creo que va a ser una llegada fotográfica. No lo sé. ¿Carter o Duarte en la Florida? Carter. Gana el gobierno. Yo creo que sí. Va a mantener el municipio el actual alcalde. Hay una comuna muy importante porque va Camilo Ballesteros, PC. Y además un líder estudiantil. Entonces, ¿Rodrigo Delgado o Ballesteros? Camilo. Yo creo que va a mantener nuevamente el actual alcalde, desgraciadamente en mi caso, porque le tengo harta fe a ese tipo de liderazgo. Creo que ese candidato como otro dieron un salto que me parece muy relevante en política, que es pasar de la protesta a la propuesta, de la denuncia al anuncio. Maipú yo creo que Vittori, por un resultado estrecho, va a ser alcalde. Le gana Joaquín Lavín Jr. Le gana a Joaquín Lavín Jr. y a su distinguida mujer, que ha sido un importante activo en esa campaña. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Como lo fue por de pronto Karen Dorenbailer para Marco, y bienvenido sea. Puente Alto, emblemática porque va María Soledad Barría, una de las figuras bacheletistas, con Codina, de la UDI. Codina, y por mucha distancia. ¿Ah, sí? No, sí. No es buena candidata, Barría. No, yo creo que es una muy buena candidata. Lo que pasa es que negar el efecto que tiene el actual alcalde Osandón y futuro candidato senatorial sería tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Valparaíso? ¿Va Pinto de nuevo? Otra llegada fotográfica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se hubiera que apostar por alguien? Esta vez apostaría por Pinto. Así es. Sí. Desbancada de la UDI. Va a ser nuevamente fotográfica, más allá del juicio personal y político que los ciudadanos puedan tener respecto del ex alcalde Pinto. Lo que no se puede negar es el nivel de ascendencia que este tiene, particularmente en los sectores más populares, que en Valparaíso desgraciadamente sigue habiendo grandes bastiones de pobreza. ¿En qué otra comuna habría que fijarse? Providencia. Josefa Razuriz o Cristian Lavín. Me lo voy a jugar, y a riesgo de que me acusen de voluntarioso, yo creo que existe una posibilidad de que Josefina Razuriz sea alcaldesa de Providencia. Bueno, lo cual sería histórico. Pero eso, como que existe alguna posibilidad, eso, ¿sí? No tener mucha fe. ¿Quién gana? Josefa Razuriz. Gana ella. Sí. Ya.
Ahí estaría más o menos, ese sería más o menos el panorama de las mediáticamente más relevantes. Temuco, está Puerto Montt, obviamente, donde hay en Temuco, en Puerto Montt va un hermano de María Luisa Abraham por Renovación Nacional. Sí, hay otras ciudades muy importantes. Concepción, que lo tiene ganado prácticamente la democracia cristiana según todas las encuestas, con Álvaro Ortiz. Bueno, ahí va a haber una cuestión interesante, porque efectivamente ese era un bastión de la UDI, donde una de las razones, no digo que sea la única, una de las razones de la derrota de la derecha en Concepción tiene que ver con sus propios errores y con la guerra fratricida interna que mantienen hasta el día de hoy dos figuras que quieran después competir en la senatorial. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ir a una pregunta. A ver, si la Concertación gana en Santiago, si gana en Providencia, si gana en Concepción, si gana en Valparaíso, ¿qué va a celebrar Goldborn esa noche? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Estamos con Jorge Navarrete y estamos observando, analizando qué va a ser de esta elección del próximo domingo. Y la pregunta quedó planteada. A ver, si gana en 4 comunas emblemáticas, decíamos Santiago, Valparaíso, Providencia, Concepción, la Concertación, ¿qué puede celebrar el gobierno esa noche? ¿O el candidato inspector que es Lorenzo Goldborn? Bastante poco sobre ese supuesto. Te lo digo al revés, para no parecer voluntarioso. Si en esas 4 comunas gana la derecha y pierde la Concertación, probablemente tampoco la oposición va a tener mucho que celebrar. ¿Habría alguna... A ver, la pregunta es la siguiente. En caso de que haya una derrota muy importante por parte de la Concertación, que es improbable, yo creo que se van a mantener más o menos las grandes cifras, pero si hubiese una gran derrota de la Concertación, Bachelet tendría que pensarlo, ¿no? A ver, yo para ser consecuente con lo que dije antes, y si no establezco ningún vaso comunicante relevante entre la elección municipal y la elección presidencial, debería decir que no lo debería pensar mucho. Yo además soy de los que cree que Michelle Bachelet tomó la decisión hace mucho tiempo. Bueno, mucho que creemos eso, porque si no habría dicho que no viene. De acuerdo, y por lo tanto esto es una cuestión de plazo más que de condición. Y en ese contexto el resultado municipal obviamente puede prefigurar un mejor o peor ambiente, pero en ningún caso decisivo para que ella altere una decisión que a mi modesto modo de entender está tomada. El rol del Partido Comunista. Y hago esta pregunta porque el Partido Comunista fue separado en la última elección, en otro pacto. Aquí va junto a un pacto, un semipacto de la Concertación con el PPD y el Partido Radical, pero tiene candidatos a alcalde. Si no le va bien, ¿qué rol puede tener el PC? Pues si no tiene apoyo popular. A ver, la votación del PC históricamente en Chile no ha tenido grandes variaciones, me refiero a los últimos 20 años, va entre el 3 y el 6%, en el mejor y el peor de los casos. Digamos, uno de los peores fue Gladys Marín, por ejemplo. De acuerdo. Ahora, en este caso en particular, yo creo que la votación del PC va a ser relevante para el pacto donde está el Partido por la Democracia y el Partido Radical en cuanto a llegar votos a la Concertación. Va a ser relevante en la medida en que pudiera eventualmente elegirse algún alcalde o más de algún alcalde comunista, pero el efecto interno que va a producir pudiera generar más de algún ruido. Yo creo, por los números que he visto, que el Partido Comunista podría comerse literalmente al Partido Radical. Y eso presenta y genera una discusión muy interesante respecto al rol que tienen las fuerzas más moderadas cuando uno enfrenta dentro de un pacto con fuerzas que están más a la izquierda o más a la derecha, según sea el caso. ¿Lo va a fagocitar? ¿A engullir? Yo tengo la impresión de que cuando los militantes del Partido Radical cuenten los votos, cuenten los concejales y cuenten los alcaldes, se van a dar cuenta que pese a que el resultado global de su pacto fue mejor que el de hace 4 años atrás, su posición particular se va a ver algo desmedrada. ¿Y ese es un éxito para el PPD? ¿Facción Girardi? ¿Facción Quintana? Es un éxito para el Partido Comunista, que después de haber mantenido una relación de outsider respecto a la Concertación, de haber sido sistemáticamente oposición durante los 20 años de gobierno concertacionista, entra primero en un pacto electoral en la lógica de romper el binominal. A continuación, sin embargo, entra en un pacto electoral en una elección que podremos decir de ella respecto a muchas cosas, pero el sistema
proporcional por el cual se eligen los concejales, a mi juicio, es lo más democrático que hay. E incluso, por algunos se advierte la posibilidad de que esto tenga una tercera etapa, y es que ingresen formalmente a una coalición de gobierno que encabece el próximo presidente o presidenta que lidere la oposición. Si uno de los pactos de la Concertación, digamos, el pacto de izquierda de la Concertación, equipara al pacto tradicional del PS y la DC en votos, ¿significa que la Concertación se izquierdiza entonces? El peso sería enorme. Sí, yo creo que efectivamente, incluso algunos dirigentes demócratas cristianos han hecho ver que la sola suma de los votos va a generar un efecto del punto de vista del peso interno que cada uno de los partidos y los subpactos tienen. Sin embargo, incluso me acuerdo haber escuchado una entrevista al actual presidente del PPD, quien en esto había sido muy categórico. Yo creo que hay una convicción fundamental, independiente de las pataletas puntuales, de que la posibilidad de dar gobernabilidad al país e incluso de volver a llegar a la moneda pasa por tener una coalición de centro-izquierda, o para decirlo en términos políticos más filosóficos, que combine lo que es tradicionalmente la socialdemocracia con lo que ha sido el socialcristianismo. Claro. Esa mayoría que quizás representa mejor sociológicamente el país. ¿Pero cuánto se va a alargar la cancha? O sea, ¿la democracia cristiana va a seguir en su posición o se va a izquierdizar también? Porque si no puede ser un espacio enorme que a lo mejor no tiene ningún mayor sentido ni viabilidad política. Bueno, mi particular opinión es que los partidos políticos tienen roles dentro de la coalición, y así como, por ejemplo, el Partido por la Democracia considera que su rol es abrir sus puertas y ventanas hacia sectores más de izquierda, más progresistas, como llaman ellos, es perfectamente legítimo y necesario que la democracia cristiana en este caso haga contención y represente mejor manera al voto moderado. Esta tesis de Francisco Vidal de que la elección se perdió porque la Concertación no estaba suficientemente a la izquierda no tiene ningún asidero, no solamente desde el punto de vista político, sino que en la suma de los solamente votos. La tesis de Vidal, es la tesis de Ominami, es la tesis de Girardi, es la tesis de muchos. Es que acá se confunden dos cosas que son completamente distintas. Yo estoy dispuesto a suscribir, y lo he dicho, que una de las razones por las cuales perdió la Concertación de Partidos por la Democracia es porque dejó de ser una coalición de transformación y de cambio y pasó a ser simplemente una coalición de administración y de continuidad. Por lo tanto, perdió su principal y más importante capital, que no eran ni los empresarios ni los grupos económicos, sino que las grandes mayorías ciudadanas. La pregunta de cómo recobrar las grandes mayorías ciudadanas no es sinónimo de decir hay que izquierdizarse, sino probablemente poder identificar una serie de cuestiones que tienen que ver con la gente común y corriente, muchos de esos temas que tradicionalmente no han sido de la izquierda: familia, seguridad ciudadana, empleo, que son cuestiones que están puestas sobre la mesa y la gente siente que un discurso que es atractivo, más glamoroso, pero probablemente más de punta, los olvida. Estamos conversando con Jorge Navarrete y le vamos a dejar la pregunta planteada. ¿Va a haber primarias en la democracia cristiana? Porque dicen, o en la Concertación, perdón, porque dicen que no. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con el gobierno de Sebastián Piñera después de estas elecciones? ¿Pato cojo? Con Lawrence Goldborn prácticamente desatado y Andrés Salamán como mirando cómo se le escapó Goldborn. ¿Qué va a pasar con Bachelet? Volvemos en un instante. La pregunta quedó planteada, Jorge Navarrete. Varias preguntas. Después del 28, próximo domingo en la noche, ¿comienza el pato cojo para el presidente Sebastián Piñera con Lawrence Goldborn como primadonna de este gobierno? En segundo lugar, las tensiones que se pueden producir entre un candidato inspector haciendo campaña y el gobierno de turno, que tendrán que diferenciarse. Con un Alamán que ya perdió la batalla, en fin, que tropezó con la misma piedra una vez más. Bachelet, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cuándo vuelve? Lorenzo Goldborn lanzado. ¿Y qué pasa finalmente con la Concertación como idea política, como proyecto? De acuerdo, vamos por orden. A ver, efectivamente, esta elección municipal marca, a mi juicio, el término político del actual gobierno. Y por lo tanto, esto que tradicionalmente se llama el fenómeno del pato cojo se va a acrecentar particularmente a partir del 13 de noviembre, que es la fecha límite que tienen muchos ministros, subsecretarios y jefes de servicio que quieren tomar la decisión de concurrir a competir al Parlamento. La gran paradoja, Tomás, como ocurrió con Ricardo Lagos y con Michelle Bachelet,
Bachelet que la irrelevancia política trae consigo una mayor tranquilidad y por lo tanto no sería extraño que el gobierno por primera vez y decididamente empezara a subir su popularidad justamente a propósito de este fenómeno. O sea, se invisibiliza Sebastián Piñera y comienza a aumentar la popularidad del gobierno, ¿no? Eso es decirlo en forma muy elegante, lo decía en forma más brusca, es decir, la principal razón de los problemas de este gobierno deja de estar presente en la palestra pública, que es justamente el presidente de la República. Ahora, todo indica que Goldberg le ganó la carrera a Andrea Alamán y el entusiasmo de Renovación Nacional por concurrir a una primaria ha ido decayendo con frases bastante sutiles, incluso ya pronunciadas por el presidente de ese partido, don Carlos Larraín. Y por lo tanto tengo dudas de que efectivamente vaya a haber una primaria, no porque esté o no esté ganada, sino porque la voluntad de los actores que deben participar en ella hoy día está puesta en duda. Y en ese contexto, Lorenz Goldberg, salvo mediar, como decimos los abogados, algún imprevisto que no se puede prever ni resistir, será el candidato a la derecha para las próximas elecciones presidenciales. ¿Y va a haber primaria en la Concertación, no? A ver, yo tengo la esperanza de que sí. Pero habló la vicepresidenta de la DC, dijo no. Así es. Yo creo que, a ver, hay varias razones por las cuales uno podría decir que las primarias son importantes. No quiero latearte ni a ti ni a la gente que nos está escuchando, pero simplemente decir dos cosas. No se me ocurre otra cuestión más básica y esencial de un partido político que su aspiración de ver representadas en el debate público ciertas ideas a través de un liderazgo. Cuando un partido renuncia a la posibilidad de competir, mejor que se dedique a jugar a las bolitas o a otra cosa. ¿Quién es el líder de la DC? El líder de la DC hoy día está en disputa entre dos precandidatos que son Claudio Rego y Jimena Rincón. Y además me extraña en el caso de Laura Albo. Es decir, el liderazgo se forma, entre otras cosas, en una campaña, porque recordemos que las primarias no solo tienen por propósito elegir un candidato, sino que generar un debate, confrontar ideas. Lo peor que nos podría pasar, y yo veo algo de eso, es que nuestra mayor preocupación como militantes de la centroizquierda es llegar a la moneda y ganar. Y nos hemos preguntado poco, por no decir nada, para qué queremos ganar. Y en el caso de Laura Albornoz, persona a la cual yo le tengo gran aprecio, en caso particular de ella, me extraña lo que dijo, ella enfrentó una primaria para la candidatura de Santiago con Carolina Toá, donde todo el mundo daba por ganadora a Carolina Toá y sin embargo hubiera sido muy injusto decidir esto por las encuestas y no llevándolo al veredicto de la soberanía popular. Por su experiencia personal. Yo en general tengo la impresión de que competir siempre es bueno, entre otras cosas porque aunque no soy muy amigo de los símiles entre la política y el mercado, si hay algo que tiene destruida a nuestra política es la falta de competencia. Tú tratas mucho en este libro, en distintos pasajes, la distancia de Michelle Bachelet con los políticos tradicionales, con la política, y que podría ser una de las causas de la derrota de la Concertación. Sí. ¿Qué Bachelet es la que va a volver? ¿La militante disciplinada? ¿La que no quiere nada no tiene nada que ver con los varones, con B largo, con B corta, como tú dices acá? ¿Qué Bachelet tiene que volver? Porque resulta que aquí tenemos una candidata fantasmal, una cosa como un baile de máscaras a la veneciana. No se sabe dónde está, anda con vidrios polarizados, llega a una casa, se baja las persianas para que nadie hable, una cosa muy rara todo esto. ¿Qué Bachelet? ¿La que está con los partidos, la que está fuera de los partidos, pero si está con los partidos es una Concertación absolutamente desvalorizada? ¿Qué va a pasar? Mira, francamente no lo sé, porque yo creo que efectivamente hay un enigma en torno a lo que ella quiere hacer, a cuáles van a ser sus colaboradores más cercanos. Yo simplemente para precisar, lo que digo en este libro, y eso para ser justo, es una diferencia fundamental con lo que plantea Ernesto, es que no es lo mismo ser el culpable de un problema que ser el responsable de que éste se haya profundizado. Y la natural tensión que se produjo entre Michelle Bachelet y la clase política, no resuelta ni en la campaña ni en su gobierno, generó de cara a la opinión pública una cuestión dicotómica muy perniciosa, que ella representaba todas las bondades, la nobleza de la política, las buenas prácticas, y sin embargo todo lo que eran los partidos y sus dirigentes eran la escoria, la peor expresión de una actividad que efectivamente muchas veces no está llena de virtudes. Y su discurso permeó. Y además ella, un tercer rol importante que tiene que ver no solo con ser jefe de gobierno de Estado, sino jefe de coalición, a mi modesto modo de entender no lo cumplió, lo que se reflejó en que su tremenda popularidad no se traspasó un candidato que no llegó al 30% en la elección inmediatamente después. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Tomás. Y el lunes se presenta este libro, Debatiendo sin ira, Ernesto Tone y Jorge Navarrete, conversaciones políticas entre la crítica y la esperanza. Gracias. Buenas noches.